Vamos a dialogar, vamos a conversar, y está en cabina con nosotros el ingeniero CIP, Alejandro Chang, ha sido viceministro de Transportes, y tenemos en nuestra mano justamente un libro que él ya lo tiene casi listo para ser publicado, y está teniendo las últimas revisiones, y lo tenemos aquí está. Ideas para reconstruir la institucionalidad del país. Una revolución, a ver, veamos lo que dice aquí: una revolución institucional y cultural ordenada, gradual y con visión de futuro. Importantísima, creo que en estos momentos, para que las nuevas autoridades. Ingeniero Chang, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por tenerlo aquí con nosotros, porque es importante proponer estas ideas. La institucionalidad del país, ¿cómo lo enfoca una persona con tanta visión de desarrollo como el ingeniero Alejandro Chang en estos momentos, ingeniero? Bueno, estamos en un ambiente de enfrentamiento en la cual todos quieren prevalecer y solamente estamos apagando incendios. Tenemos que tener una visión de futuro. Y el libro que justamente estoy proponiendo corresponde a una experiencia que lo tengo ya hace casi más de 20 años, cuando estaba tratando de modernizar el Ministerio de Energía y Minas. Y ahí puse el enfoque de procesos. El enfoque de procesos ha sido recogido en el 2013 por la Oficina del Primer Ministro a través de un decreto supremo 04-2013 PCM, pero que lamentablemente aún no se aplica. Y ese enfoque de procesos se trató de implementar en el Ministerio de Energía y Minas hace 20 años, se implementó en el 2012 en Ocitrán, se trató de implementar en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando estuve a cargo del Viceministerio de Transportes, y ahí se dijo, ¿cómo se llama? Se llegó a aprobar a nivel de Consejo de Ministros. Sin embargo, el decreto supremo no salió. Yo sé que es un cambio fundamental, que es necesario, y hay que tener para que realmente tengamos una estructura. Todos sabemos como ingenieros que un edificio va a depender mucho de su estructura, y ahí participan los ingenieros para hacer la estructura. Que no se nos venga abajo como lo que ocurrió en Surco, ¿no? Sin duda. Claro, lógicamente. Pero en el caso de la estructura del Estado, muy poco participan los ingenieros. Ahí participan abogados, economistas. Es algo preocupante, ¿no? Es un problema fundamental. Y acá tenemos que ver expertos en procesos y en organización. Y ese problema y eso justamente trata mi libro, sobre hacer una revolución institucional, y además que eso va a permitir una nueva cultura de la gestión pública. Es importante destacar, señoras, señores, ingenieros e ingenieras públicos en general, que nos siguen sábado a sábado a través de RBC 104.7. El ingeniero Alejandro Chang ha sido viceministro de Transportes, secretario general de Energía y Minas, expresidente de Ocitrán, ingeniero industrial de profesión, con maestría en Administración de Negocios en ESAN. Lo hemos invitado porque, bueno, con esta experiencia y esta expertise ha escrito este nuevo libro que ya estamos haciendo mención y destacando, muy oportuno, titulado Ideas para reconstruir la institucionalidad de nuestro país. Bueno, tendríamos, ya lo está mencionando, motivos de esta producción, ¿no? El temario principal desarrollado y propuestas para la reforma del poder judicial. Justamente usted lo señala, si no hay planteamientos firmes en los que se base todo el desarrollo de la institucionalidad del país desde el aspecto judicial, pues nos caemos con todo, ingeniero Chang. Sí, justamente este es un tema que lo quiero aclarar. Este libro lo registré en el mes de junio de este año. ¿No? Y ahí hablamos de la reforma del Poder Judicial. Y eso, no había necesidad de escuchar los audios para ver la solución del problema de todo el sistema del Poder Judicial. Y en el caso del libro propone, en el tema del Poder Judicial, es crear un ente rector de todo el sistema del Poder Judicial, del sistema de justicia. Y en ese caso estaríamos Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, tendríamos también
al Poder Judicial, al INPE, y también al Jurado Nacional de Elecciones, que sería como hacer una justicia electoral. Y esto lo que justamente tocamos en estos momentos, el tema de el desarrollo de un país bajo las estructuras, tiene que ser bajo unas estructuras sólidas en el aspecto jurídico, ingeniero Chan, sin duda. Porque todo se viene abajo si es que no hay una férrea, digamos, un férreo desarrollo desde el contexto jurídico de una nación. Claro, ese es el tema fundamental y ese es la parte del problema del país. La estructura, y en el otro tema que estoy proponiendo, es la creación del poder ciudadano, que estaría por encima del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. ¿Y esto tendría que verse también con la recomposición de la misma Constitución? No, claro, esto sí tiene efecto. Lo que pasa que tenemos el punto de vista técnico de organizar una estructura, tenemos que hacerlo técnicamente y después se verán qué cambios legales se requieren. Entonces el problema es cuando solamente tratamos de ver qué legislación debemos tener. Claro, porque hoy hay 4 puntos que ya se han debatido y que el Poder Ejecutivo pidió al Legislativo y se debatió, y ya usted ha visto en qué forma, ¿no? Con enfrentamientos tira y jala, quién da más, quién se impone más y quién lleva la primacía, ¿no? Claro, pero es el problema de modificación de la reforma de la Constitución, pero no corresponde a una visión técnica de cómo se debe hacer la estructura total del Estado. Entonces ese es un tema fundamental, por eso tenemos que tener visión de futuro y no simplemente tener soluciones de corto plazo como bomberos, apagando incendios. La institucionalidad de nuestra nación, de nuestro país, con todos estos avatares que a veces vemos y en las noticias a diario, en donde las personas, los entes, las figuras son las que prácticamente pues arman todo este descalabro que hemos visto en los últimos tiempos, ingeniero Chan. Y esto sin duda, la institucionalidad tiene que cambiar desde el punto de vista de la persona, del ser humano, desde el contexto mismo de una educación de calidad que vaya sembrando desde los inicios del ser humano, de la persona, del peruano, del ciudadano, para consolidar una sociedad, como se dice, con principios, con valores y con visión de desarrollo desde la persona, desde el ciudadano. Hay un programa de mecanismos al éxito que se transmite en una radio, en una televisión, ¿no? O sea, y ese programa se indica justamente el cambio cultural de la sociedad. Ese es su tema, por un lado. En este tema de la institucionalidad del Estado, ¿no? Esta estructura va a obligar a un cambio de perfil de las personas y autoridades. Entonces este es un tema base para decir, ok, supongamos a un ministro que debe actuar como autoridad, ¿no? Es diferente a un ministro que brinda servicios. Entonces y ahora, por ejemplo, el ministro de Salud está encargado de ¿qué? De normar, de ser autoridad, autorizar, fiscalizar, promover, y además tiene ahora, aparte, gestionar los hospitales, crear, construir las infraestructuras en los hospitales. Entonces todo esto creo que no da para eso. Entonces acá el esquema que estoy planteando es ser autoridad por un lado y por otro lado brindar servicios. Entonces los ministros es dedicarse a la autoridad, eso da un perfil, y el ministro que da servicio es otro perfil. Entonces ahí va a cambiar totalmente el esquema, ese planteamiento del libro. Ahora, qué interesante. Ahora, todo este debate que se está dando en el legislativo a propuesta justamente del Ejecutivo, en lo que se tiene que ver el rol de los entes, de los poderes del Estado. Por ejemplo, hay temas que ya se han debatido y está a propuesta para el referéndum, ¿no? El tema de la bicameralidad. ¿Cuál debe ser digamos, la visión del Ejecutivo en este aspecto? También el control interno de todas estas instituciones que viene desde la Contraloría. Bueno, en el libro planteo para el tema del legislativo las 2 cámaras. ¿Por qué? Porque justamente el tema de ser elegido representante de una región o de un departamento, ¿cómo se llama? Se vela por los intereses de ese departamento. Pero también tenemos que tener una visión de nivel país. No necesariamente el interés de una región es lo bueno para todo el país. Entonces ahí debemos tener las 2 cámaras, una que sea reflexión sobre toda
sobre todo la integración del país, el desarrollo del país en general, y la otra que vela por el desarrollo de la región, o sea, de una región específica. Entonces, esa es por eso pido las dos cámaras en ese sentido. En el caso del Poder Ejecutivo, se debe racionalizar en función a los roles que tiene el Estado para cumplir con su misión. Entonces ya no es sectorial, es un cambio fundamental de todo el Ejecutivo, y con ese esquema bajan el número de ministerios, ¿no? O sea, es otro esquema para el Poder Ejecutivo. En el caso de la Contraloría también tiene que tener otro enfoque. Ahora, hace poco hemos tenido conocimiento de que han suspendido a funcionarios probos que pueden tener errores, correcto, pero no pueden ser suspendidos 4 años o 1 año o 2 años, y son gente profesionales que son probos, ¿no? Y que lógicamente en cualquier gestión pueden tener algunos errores, pero no lo puede suspender. O sea, eso significa que está ahuyentando a profesionales probos. Perfecto. Ingeniero Chan, este libro se va a presentar, Ideas para reconstruir la institucionalidad del país. Bueno, creo que este es un documento muy importante, definitivamente. ¿Cuándo se presenta y en dónde? Este libro se va a ser presentado el día martes 9 a las 7 de la noche, a la cual todos los oyentes están invitados a participar en el Colegio de Ingenieros de Lima, en Marconi 210, ¿no? Ahí este martes a las 7 de la noche estaríamos, presentando el libro, y ahí justamente la idea que se ha tenido es que toda la venta del libro que lo haga el Colegio de Ingenieros servirá para sufragar los gastos de envío a las autoridades, a universidades, al colegio, al Poder Legislativo. Todo esto que se va a distribuir, casi 1 millar, se va a distribuir en forma gratuita a todas las instituciones. Importante que llegue al legislativo, ¿no? Para ver de qué se forma los asesores, a cada uno de los congresistas se le va a enviar un libro. Los asesores que echen mano a este importante documento, que es Ideas para reconstruir la institucionalidad del país. Comencemos, creo que por reconstruir la institucionalidad de la persona, ingeniero Chan, ¿no? Esto justamente va a obligar a el cambio cultural. Hay una revolución institucional y cultural, y la cultura está relacionada a la persona. Definitivamente, hoy más que nunca, que vamos a mañana el cambio de autoridades que se van a dar en estas elecciones. Sin duda también no sabemos quiénes llegan a las alcaldías o a los gobiernos regionales. Ingeniero Chan, muchas gracias por estar con nosotros. Y felicitaciones por este segundo libro que usted tiene, ¿no? El tercer libro. El tercer libro del ingeniero Alejandro Chan. Gracias. Vamos a una pausa. Gracias, ingeniero. Gracias. Muchas gracias. Estaremos este martes en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú en la presentación de esta importante obra, que es un documento valiosísimo para la institucionalidad. Le agregamos nosotros, ¿no? Abusando un poco de la persona. Gracias. Vamos a una pausa. Palabra de ingeniero.